Muy buenos días, aquí estamos nuevamente con ustedes y hoy vamos a iniciar una nueva serie y esta serie va a tratar acerca del ayuno. Vamos a hablar todo lo referente acerca de los diferentes tipos de ayuno, de cómo utilizar el ayuno, en qué momentos usarlo, cómo hacerlo, qué significa ayunar. Así que no te pierdas estar conectado a nuestros canales y mirar toda la serie que vamos a iniciar el día de hoy. Acompáñenme para iniciar este programa con una corta oración para pedir la presencia y la bendición de nuestro Padre Celestial. Te pedimos, Señor, tu presencia en esta mañana, que estés con nosotros, nos guardes, nos muestres, Padre, todos los beneficios que hay acerca del ayuno. Tú lo mencionas en tu palabra, muéstranos cómo hacerlo y de qué manera obtener el mejor beneficio de esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero hablarles acerca del ayuno y todos sus usos, las formas, cómo hacerlo, porque hoy en día este tema está en el tapete y hay muchos médicos y especialistas en el área de la salud que a través de las redes, canales de YouTube, están hablando acerca del ayuno intermitente. Y nosotros, ¿cómo debemos ver el ayuno? ¿De qué manera debemos ayunar? ¿Cómo hacerlo para la salud? ¿Debemos hacerlo o no? Si utiliza en el cáncer, ¿cómo hacerlo en el cáncer? ¿En la diabetes, en la obesidad, en la hipertensión? ¿De qué manera podemos usar el ayuno en cada una de estas patologías? ¿Y cómo hacerlo respetando nuestro ritmo circadiano y nuestra fisiología? La primera vez que fui introducida al tema del ayuno fue en mi niñez y fue en mi iglesia, porque muchas personas, ¿verdad?, desde el punto de vista religioso, lo practican para orar, pedir, solucionar algún problema de salud o familiar que quieran presentar delante del Señor. Pero la segunda vez que fui introducida al tema del ayuno fue hace más de 20 años y fue en una conferencia que dictó el doctor Pablo Sas. Este doctor Pablo Sas es un médico español de la Universidad de Barcelona, quien ha escrito varios libros y entre esos El ayuno. Y él nos introdujo de una manera, cómo hacerlo de una manera terapéutica y qué debíamos tomar en cuenta en el paciente que estaba ayunando, qué exámenes debíamos hacer a diario, qué medidas, cómo hacerlo de una manera que fuera beneficiosa para el paciente o la persona que necesitase practicar de este ayuno. Muy bien. De esta manera fue que iniciamos en esta carrera acerca del ayuno y comenzamos a experimentar con muchos pacientes que necesitaban hacer cambios. Y les voy a contar algo. Una de las prácticas que hacemos constantemente en nuestros centros de estilo de vida, de Fundación Las Delicias y en otros centros que han sido influenciados por este tema, es que al llegar un huésped nuevo al centro, siempre se inicia con un ayuno. Quizás algunas pocas excepciones no lo hacemos de acuerdo a su patología, pero en la mayoría de los casos iniciamos con un ayuno. ¿Por qué hacemos el ayuno para estos pacientes? Bueno, cuando ellos llegan a nuestro lugar, a este centro de bienestar y de estilo de vida, vienen con sus hábitos, vienen con sus alimentos. Incluso la última parada que hacen antes de llegar al centro de salud es en cualquiera de los puestos de comida que encuentran en el camino y se toman sus gaseosas, se comen su último comida omnívora, en fin, o mecato, o chucherías, o chips, en fin. Y vienen intoxicados, por decirlo de una manera, a desintoxicarse. Y lo último que hacen es eso. Entonces nosotros también hacemos lo mismo. Lo primero que hacemos es limpieza. Lo llamamos de esa manera, no porque realmente sea una limpieza. Lo que estamos haciendo es poner el organismo en reposo y comenzar con un ayuno de líquidos, de jugos, de zumos, de caldos, antioxidantes, ayudan a movilizar su sistema digestivo. El segundo día también hacemos un detox, que lo llamamos así, que es un ayuno de puros zumos, y ese día entonces también van a haber un intercambio de antioxidantes, de fitoquímicos a nivel sanguíneo, que pueden ayudar a comenzar la restauración. Pero esa no es la única razón. Hay otra razón. Y es que esta persona viene con un deseo de cambio.
pero no está muy convencido de hacer el cambio porque viene acostumbrado a una dieta omnívora, una dieta cárnica, una dieta quizás chatarra, en fin. Y no tiene el apetito educado para que le empiece a gustar alimentos saludables, frutas, vegetales, cereales integrales, cambiar el arroz blanco por arroz integral. Así que cuando comenzamos a hacer el ayuno, estas personas, entonces, al tercer día, adivinen qué, tienen hambre. Así que cualquier cosa que le presentemos les va a parecer deliciosa, lo van a querer comer, porque hicieron un proceso de receso, de cambio, bajo en calorías, que pudo haber trabajado de muchas formas en estas personas. A nosotros nos decían, nuestros pacientes nos decían siempre que nosotros allí comenzábamos el lavado de cerebro. ¿Sí? En este proceso de ayuno comenzamos el lavado de cerebro o el reseteo, ¿verdad? Porque este tema del reseteo está en el tapete hoy en día. Así que, bueno, comenzamos el reseteo con un ayuno. Y ese ayuno puede ser de muchas formas. Algunas personas lo hacen de solo agua, otras personas lo hacen con caldos antioxidantes, solo caldos, otras personas los hacen con solo zumos y bueno, ya vamos a ver de qué manera se puede hacer. Otro punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que en nuestros inicios recuerdo que hubo un tiempo que trabajamos con una institución de cardiología. Y en esta institución había una doctora, una médica cardiólogo, que creía en la medicina del estilo de vida y nos pidió, porque era una institución donde se manejaba todo lo que necesitaba un paciente cardiológico, si eran hipertensos, si tenían cardiopatía isquémica, si tenían problemas de cardiomegalia, lo que fuera, ellos operaban, hacían cateterismo, hacían cirugías de corazón abierto y tenían todo un programa educativo para el paciente cardiológico. Entonces nosotros entramos en esa área de la enseñanza del nuevo estilo de vida para el paciente cardiológico. Y muchos de nuestros pacientes en esa institución nos decían, ¿por qué no puedo bajar de peso si he hecho cambios radicales en mi alimentación y he tratado de reducir las calorías y ya no como las carnes que antes consumía, ni las grasas, ni los fritos, pero todavía me cuesta? Así que nosotros en ese momento empezamos a introducir el tema, y esto fue hace más de 20 años, empezamos a introducir el tema del ayuno intermitente. Y les decíamos, bueno, hagan un desayuno, almuercen y no cenen. Háganlo aunque sea 3 días a la semana y un día a la semana hagan un ayuno de 24 horas y les enseñábamos cómo hacerlo, las diferentes modalidades de hacer un ayuno de 24 horas. Y recuerdo que la nutricionista de la institución se nos acercó horrorizada y nos dijo, ustedes pueden hablar cualquier cosa de estilo de vida, pero no le hablen a mis pacientes acerca del ayuno. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dicen, no, porque eso no está permitido, nosotros no podemos poner a nuestros pacientes a ayunar, eso trae mucho estrés para el paciente y eso le sube el cortisol y bla, bla, bla. Bueno, no pudimos seguir hablando acerca del ayuno, los pacientes no perdían peso fácilmente y esta fue nuestra primera experiencia como de choque. No, está prohibido, no se debe hacer, nutricionalmente no está bien. ¿Cuál era la idea en ese tiempo? La idea en ese tiempo era que no 2 comidas ni 3, sino 5 y 6 comidas al día. Entonces, la enseñanza de los nutricionistas en esa época era de que la persona debía comer hasta 6 veces en el día y que esto era beneficioso para su salud. Recuerdo cuando estudiaba medicina, ya yo leía algunas citas del libro de Consejos sobre el régimen alimenticio, y cuando estaba viendo fisiología le preguntaba a mi profesor de gastro que si había alguna manera de saber qué pasaba con el estómago cuando comíamos tan frecuentemente, no todavía a nivel metabólico sino mecánico. ¿Qué pasa con el estómago cuando yo le introduzco comida cada 2 horas le introduzco algo al estómago? Y él me decía, no sabe nada del estómago, no pasa nada.
Y entonces le decía, doctor, ¿y si uno come mucho de noche, qué efectos tiene para la salud? Entonces me decía, el estómago no sabe si es de día ni es de noche. Así me respondió mi profesor. Y yo decía, no, tiene que haber más información, más trabajos científicos en esta área para saber. Hoy en día hay miles de trabajos que corroboran y que nos dicen, y cada vez más, porque como decía al principio, este tema está en el tapete, acerca de la importancia del ayuno y del ayuno intermitente y de las diferentes modalidades del ayuno. Así que vamos a ver en esta clase qué es el ayuno y cómo lo podemos aplicar. Cuando hablamos de ayuno, así como lo vemos en esta lámina, ¿qué es el ayuno? Es la abstinencia de alimentos, ya sea por razones religiosas, por falta de alimentos o por salud. O sea, nosotros podemos ayunar porque quiero conectarme con Dios, quiero orar, quiero estar en reposo, quiero que mi sistema, mi organismo esté en condiciones en que pueda tener más oxígeno y circulación a nivel cerebral y de esa manera no tener, poder escuchar, conectarme con Dios a través de ese ayuno, orar. Pero también puede haber, pero el ayuno es una falta de alimentos. Ahora, ¿es una falta total? ¿Es completamente sin calorías o puede haber algunas calorías? Vamos a mirar algunas de esos tipos de ayuno que pueden existir. Vamos a mirar esta lámina que dice aquí, diferentes tipos de ayuno. Entonces, en diferentes tipos de ayuno hay el ayuno religioso, como ya lo dijimos, pero está el ayuno de días alternos. El ayuno de días alternos es cuando, por ejemplo, yo consumo un día una dieta normal, hago mi dieta como siempre la he hecho, consumo mi desayuno, almuerzo y cena normalmente, pero un día, que puede ser un día a la semana, 2 días a la semana o 3 días a la semana, decido no comer nada o tomar solo agua o consumir solamente zumos o bebidas de vegetales o de frutas. Entonces, esos son de días alternos. Por ejemplo, hay instituciones de salud, de estilo de vida, que practican el ayuno de días alternos. Entonces, en UC Pines, que es un instituto de salud, de estilo de vida y salud, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, ellos a sus pacientes que vienen con patologías como cáncer, como enfermedades cardiovasculares o como enfermedades metabólicas que tienen que ver con obesidad, diabetes, hipertensión o autoinmunes, ellos les practican un ayuno de días alternos. Entonces, un día comen normal, el otro día no comen nada. Un día comen normal, el otro día no comen nada, solamente toman agua. Ese es un tipo de ayuno de días alternos. Hay muchas personas que están de acuerdo, otros que no. Eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Vamos a ir después detallando cada uno de los diferentes tipos de ayuno que hace y que no hace por nosotros. Tenemos el ayuno modificado. El ayuno modificado generalmente permite el consumo de un 20 a un 25% de las necesidades calóricas de la persona. Esto puede traducirse en unas 300 a 500 calorías diarias. Esto es una reducción importante de calorías en el día. ¿Cómo lo traduzco en la forma práctica? Les voy a dar un ejemplo. Un ayuno de 300 a 500 calorías puede estar representado por solamente 3 vasos de 8 onzas de zumo de zanahoria, con manzana, con pepino, con jengibre, con cúrcuma, por dar un ejemplo. O un zumo de pepino con apio, perejil y naranja. Si se hacen 3 a 4 vasos de estos jugos, pueden estar relacionados a unas 300, 500 calorías durante el día. Cuando consumimos caldos antioxidantes, perdón, un caldo antioxidante puede estar hecho con apio, repollo, cebolla, ajo, solamente es el agua, no se consumen los vegetales, le podemos agregar una pizca de sal
y tomar ese caldo no aporta generalmente calorías, pero sí aporta electrolitos, sí aporta algunas sustancias antioxidantes que dejan sus vegetales en el agua, algunos oligoelementos, algunas vitaminas que quedan allí, fitoquímicos que también pueden quedar allí. Entonces lo llamamos caldos antioxidantes porque es hecho con vegetales. Esto no lleva pollo, no lleva carne, no lleva nada animal. Y se puede tomar estos caldos en 3 momentos durante el día. El resto del día debo tomar mucha agua. Y sí es importante que cuando hacemos un tipo de ayuno, es importante estar muy bien hidratado. El agua es parte importante de nuestra dieta, así que debemos mantenernos bien hidratados y tener nuestra botella o jarra de agua y mantenernos hidratados mientras estamos haciendo este ayuno. Ese es un ayuno modificado. Tenemos un ayuno que es la alimentación con periodos de restricción. ¿Qué significa esto? Es cuando tenemos intervalos diarios de ayuno, entre 12 y 20 horas. Esto es lo que nosotros llamamos ayunos intermitentes. Hay muchas modalidades de hacer este ayuno intermitente. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Muchos médicos que en las redes están hablando acerca de esto y hablan de que puede ser el ayuno 8-16, el 4-20, el 6-21. Bueno, hay el 6-19 o 6-18. ¿Qué significa eso? Bueno, les voy a explicar para que tengamos una idea. Significa tener 2 comidas en un periodo corto de tiempo. El número corto, si decimos 4-20, significa que en 4 horas usted va a hacer 2 comidas, pero que tienen una separación de 4 horas. Y luego 20 horas van a ser de ayuno. El ayuno 18-6 significa que en 6 horas usted va a hacer 2 comidas y las 18 horas restantes son de ayuno. Está el ayuno 8-16. Significa que en 8 horas usted va a tener 2 comidas y luego va a tener un periodo de 16 horas de ayuno. La mayoría de las personas que abogan por el ayuno intermitente no le dan importancia a qué hora usted se la come. Usted puede decidir a qué hora. Si usted quiere hacer las 2 comidas en la noche, o del mediodía y en la noche, o del desayuno y en el mediodía. O sea, no importa a qué hora lo hagas, lo importante es que en un periodo de 4, 6, 8 horas tú hagas 2 comidas y el resto de las horas debes ayunar solo agua. Ese es el ayuno intermitente. Tampoco dicen si lo debes hacer todos los días o a días de intervalos, o sea, puedes hacerlo 3 días a la semana, puedes hacerlo 2 días a la semana, puedes hacerlo todos los días. Eso depende de cómo te sientas y qué quieras lograr. Pero no hay una modalidad exacta. Y no es exacta porque así mismo debe ser. O sea, no es realmente una modalidad de que si voy a hacer ayunos intermitentes debe ser de esta y esta manera. Hay un consejo que siempre damos y al final de este programa vamos a mirar, al final del programa de hoy, vamos a mirar la importancia del ayuno, del ritmo circadiano en el ayuno, para que podamos ver que hay un matrimonio que nosotros debemos conectar en el momento en que vamos a decidir ayunar. Cuando ayunamos, nosotros necesitamos conectar. ¿Qué conectamos? Todo lo que conocemos acerca de la fisiología y la salud de nuestro cuerpo. Entonces, si yo voy a ayunar, yo tengo que mirar y tomar en cuenta mi ritmo circadiano, la producción de mis hormonas, cuáles son los momentos en que debo comer, que mi cuerpo necesita el alimento y cuáles son los mejores momentos para ayunar. Así que eso es importante a la hora de decidir de qué manera voy a hacer el ayuno intermitente. Otro tipo de ayuno es el ayuno religioso, como lo vemos en esta lámina, ¿verdad? Es donde se incorpora el ayuno para obtener un beneficio espiritual y físico. En ese tiempo ayunamos y estamos en oración, pidiéndole al Señor por cualquier necesidad, sea de salud, sea física, sea espiritual o sea familiar. Está otro ayuno religioso, que es el ayuno del Ramadán. Este ayuno es el que practican los musulmanes. Los musulmanes hacen una vez al año el Ramadán y por un periodo de un mes ellos deciden ayunar comiendo solamente un alimento en 24 horas. Eso sí, ese alimento
generalmente tiene todas las calorías de lo que significaban las comidas del día y lo hacen principalmente de noche, a la puesta del sol. Así que ellos hacen una sola comida a la puesta del sol, preferiblemente en la noche, y lo hacen por un periodo de un mes. El resto del día ellos se dedican a orar, a practicar este ayuno como un encuentro religioso con su Dios. Otros ayunos religiosos, por ejemplo, la de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ellos también hacen un ayuno una vez al año, deciden hacer generalmente una sola comida al día, ellos se abstienen de algunos alimentos y solamente hacen una o dos comidas al día. Entonces vemos que hay diferentes modalidades en cuanto al ayuno. Ahora, el ayuno, ¿qué beneficios tiene para nuestra salud? Vamos a entrar en ese tema y vamos a darle un pequeño sabor acerca de la importancia del ayuno en nuestra salud. Y quiero mostrarles esta lámina, donde está un trabajo científico, dice Fasting Therapy for Treating and Preventing Disease, Current State of Evidence. Este estudio dice cómo usar el ayuno como una terapia para tratar y prevenir enfermedades, y él habla de cuáles son las evidencias científicas que hay en cuanto a esto. Entonces dice lo siguiente, una parte que me pareció interesante de este estudio. Hay una gran cantidad de evidencia empírica y observacional de que el ayuno modificado, supervisado médicamente, el ayuno curativo, lo cual es una ingesta nutricional entre 200 a 500 calorías al día, con periodos de 7 hasta 21 días, es eficaz en el tratamiento de enfermedades reumáticas, síndromes de dolor crónico, en la hipertensión y en el síndrome metabólico. Este estudio entonces nos está diciendo que hay evidencia científica de que el ayuno, sea que consumamos agua o hasta 500 calorías en un día, puede ser beneficioso para revertir, tratar, curar enfermedades que tienen que ver con el dolor, enfermedades reumáticas, hipertensión, enfermedades metabólicas, incluyendo la diabetes. Esto lo hemos visto vez tras vez. Podemos mostrarles muchos casos de personas con diabetes que han podido revertir su diabetes gracias al ayuno. De hecho, quiero contarles la historia de Benito. Benito es uno de nuestros huéspedes en Casa Campestre. Actualmente está con nosotros, vino a un programa de 21 días. Benito llegó como paciente hipertenso, diabético, síndrome metabólico e hipotiroideo. Benito tenía más de 12 medicamentos diferentes. Se colocaba insulina Lantus cada noche, 51 unidades. Además de eso, 16 unidades de Apidra, que es la insulina de más rápida acción, y se la colocaba antes de cada comida, o sea, 16 unidades al desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Y además de eso, hay medicamentos hipoglicemiantes y todos los medicamentos que tienen que ver con la presión, con el colesterol, en fin, eran más de 12 medicamentos al día. Benito decidió, después de la primera semana, iniciar un programa de ayuno. En este programa de ayuno teníamos un día de solamente líquidos, 2 días de solamente líquidos y 3 días de solamente ensaladas verdes. Esto es un tipo de ayuno. Así que después de esos 3 días de ensaladas verdes se le introdujo los granos en las comidas y se fueron introduciendo otros alimentos ya más almidonados al final de la semana. Ahora Benito está tomando solamente 3 medicamentos al día, el de la tiroides que no puede dejar, los hipoglicemiantes ya no los está tomando, el de la presión solamente de 3 toma 1
y la insulina bajó a 24 unidades. De casi 100 unidades diarias de insulina, actualmente se está colocando solamente 24 unidades. Y su meta es seguirla bajando, porque esto da ánimo al paciente. Y él dice, yo tengo que seguir bajando mis niveles de insulina. Él se siente con mucha energía, ha bajado de peso, se siente satisfecho con la alimentación, no siente hambre, no se siente con ansiedad como la tenía antes por comer, y además de eso ha mejorado los dolores, porque ustedes saben que la diabetes en esta etapa, bueno, causa neuropatías, arteriopatías diabéticas, que él ha mejorado ahora con este nuevo régimen. De esta manera actúa el ayuno intermitente o el ayuno por nosotros, y sobre todo en casos de pacientes con trastornos metabólicos o problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Entonces hay muchas maneras de introducirlo, y cuando lo hacemos vemos claramente que esto trae beneficios para la salud. Hemos escuchado muchas veces que 2 comidas son mejores que 3. Esta es una manera de hacer el ayuno intermitente. Si comenzamos a hacer 2 comidas en vez de 3, esto va a ayudar nuestra salud y nos vamos a sentir mucho mejor, vamos a sentir más energía. Y termino con un comentario de un trabajo del Dr. Koch. El Dr. Koch fue un médico que trabajó 50 años la medicina como endocrinólogo en Estados Unidos. Este doctor atendía a sus pacientes con problemas hormonales de hipotiroidismo y trastornos tiroideos con la siguiente técnica: solamente desayunen y almuercen. Si quieren hacer una merienda, háganla a las 3, y después de las 3 ya no coman más nada. Esto lo hacía para que sus pacientes mejoraran el metabolismo. Estudiantes de la Universidad de Virginia decidieron revisar todos los trabajos, todas las historias de este doctor, y se dieron cuenta que sus pacientes en el primer mes bajaban la dosis de medicamento para trastorno tiroideo, como la levotiroxina, a la mitad, mejoraban su hemoglobina, bajaban 10 kilos de peso y mejoraban su concentración, mejoraban su metabolismo. Y si hacían solamente 2 comidas y no hacían la merienda, las evidencias eran más contundentes en cuanto a la mejoría de los trastornos tiroideos. Con esto quiero terminar este primer nivel, esta primera charla acerca del ayuno. Anímate, comienza a hacer cambios, proponte, primero prepárate, decide, pon en tu mente el deseo de hacer un cambio, de comenzar a probar qué hacen 2 comidas por ti en vez de 3. Pero en nuestro próximo programa vamos a mirar si todos podemos hacer esto o no. Así que quédate con nosotros para que puedas ver de qué se trata todo esto del ayuno y puedas tener el conocimiento completo acerca de este tema. Que Dios te bendiga, te esperamos en la próxima.